para entender bien lo que yo dije antes y lo que digo ahora, tenemos que entender la historia de Puerto Rico. Tenemos que ir ahí, a cómo Puerto Rico se insertó dentro del imperio. ¿Qué fue lo que pasó en esa historia de Puerto Rico? Que yo sinceramente te digo, no solamente veo muchos latinoamericanos que desconocen esa historia, sino incluso en Puerto Rico mismo se desconoce bastante esa historia. Y en esos mismos ensayos que tú citas, si recuerdas, yo hablaba de que hubo, vamos a ponerlo así, tres periodos de la incorporación de Puerto Rico a Estados Unidos. El primer periodo fue la invasión de 1898. Bien, entonces, en ese momento, la prioridad de Estados Unidos con Puerto Rico no era económica. La prioridad de Estados Unidos con Puerto Rico era militar. Ellos deciden quedarse con Puerto Rico como colonia, y eso está claramente en Maham, el estratega geopolítico del imperio del siglo XIX. Si se leen a Maham van a entender por qué Puerto Rico se quedó como colonia. Porque Maham no solamente hizo la estrategia de la guerra hispanoamericana, que entre paréntesis, fue una guerra planificada varios años antes, y que luego usaron un pretexto, que es que supuestamente acusan a España de haber volado un barco naval americano en la bahía de La Habana. ¿Bien? Y los historiadores americanos desde 1910 reconocen que eso fue falso. Eso fue un fake news. Que este señor, el magnate de la prensa de los Estados Unidos, aquel tiempo, ¿cómo se llamaba aquel señor? Se me escapa el nombre ahora, pero era el magnate de la prensa. Él fue el que se encargó de difundir esta mentira a escala de todos los Estados Unidos para decir, hemos sido atacados, pues ahora vamos a irnos a una guerra contra España. Pero la guerra contra España, bueno, te atacaron en La Habana, ¿no? Entonces se supone que tú entonces ripostaras en La Habana, pero no. Invadieron todas las colonias que le quedaban a España desde el Atlántico al Caribe hasta el Pacífico. Entonces, espérate, aquí hay algo que no me estás contando, algo que está fuera de proporción. O sea, si te atacaron el barco de La Habana, murieron 220 marines. Y eso implosionó por adentro, eso no fue nunca atacado, como reconocen los historiadores americanos desde 1910. Reconocen eso, que ese barco nunca fue atacado por España. Al día de hoy nunca ha aparecido ninguna evidencia de que ese barco haya sido atacado por España. Eso implosionó por adentro. Y claro, una guerra que estaban planeando años antes. Si te lees los libros de Alfred Mahon de la década de 1880, te vas a dar cuenta que es una guerra que la vienen planeando 10 años antes. Más de 10 años antes. Entonces, este modelo de la guerra hispanoamericana la tenemos que mirar con cuidado, porque es el modelo que van a usar en todas las guerras durante el siglo XX y XXI. Siempre es el mismo cuento. O hacen un autoataque, donde ellos mismos se matan ellos mismos para no decir hemos sido atacados por fulano sultano, ¿no? O ellos mismos provocan el ataque, como pasó en Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esto lo pongo en paréntesis, porque no me voy a meter ahí, eso es otra conferencia. Yo doy curso en Berkeley sobre esto, ¿no? Sobre cómo fabrican las guerras, y cómo siempre es, o es un autoataque, o ellos provocan el ataque de guerras que ellos vienen planeando años antes. Es una constante. Pero como en Estados Unidos no hay memoria histórica, porque el curso de historia que dan a los americanos es un semestre en high school, no reciben cursos de historia, excepto un semestre en high school, y ese semestre lo que escuchan es toda la falsedad de la historia americana. Yo por eso me di cuenta que para yo atender, o sea, para yo dar cursos en Berkeley, yo tenía que siempre explicar un poco, o sea, 150, 200 años de historia de Estados Unidos para que la gente luego me entendiera todo lo que fuera a decir. Porque si no conoces el ABC de la historia de Estados Unidos, entonces todo lo otro que voy a decir no te va a hacer ningún sentido. Entonces tenía siempre que hacer este tipo de introducción en todos mis cursos,
explicando 150, 200 años de historia de Estados Unidos, para que la gente entienda un poco, se ubique, porque no vienen sin preparación de historia, no conocen historia, ¿bien? Entonces, bueno, paro ahí. Estados Unidos incorpora a Puerto Rico como una colonia militar. Claro, ellos tenían un problema, y es que Puerto Rico era una colonia española, con unos hacendados cafetaleros, que eran españoles o criollos españoles, ¿bien? Criollos descendientes de españoles o españoles. Entonces, esa élite, cuando viene la invasión, pues se ve muy afectada, ¿no? Y es la élite que luego levanta la bandera de la soberanía y la independencia frente al imperio americano. Pero ¿qué pasa? El récord de esa élite frente a los pueblos mulatos, negros en Puerto Rico, a los trabajadores puertorriqueños, era muy desprestigiado, porque la gente vivió lo que era ser ¿cómo te digo? Lo que era la libreta del jornal, lo que era ser un trabajador en una hacienda, ¿no? Lo que era el autoritarismo que eso conllevaba para el pueblo puertorriqueño. Y entonces esa gente no querían saber de esa gente, porque esa era la gente que los había, vamos, exprimido. Entonces, y eran muchos que fueron dueños de esclavos, que eran esclavistas. Y que, bueno, entonces, claro, ahí Estados Unidos, ¿qué hace? Le hace una guerra a esa élite, porque es una élite que se ve afectada por la invasión imperial y le acaban con la industria del café. Estados Unidos no necesitaba café de Puerto Rico, importaba casi todo de Brasil, y entonces mete ahí las industrias azucareras como una forma de economía, pero la prioridad de ellos no era esa, era el uso militar de Puerto Rico por su localización estratégica. Y en el libro de Mahan, después de 1828, en 1899, él escribe un libro que se llama Lessons of the Hispanic American War. Y en esos lessons, él decía qué había que hacer con cada territorio, con las Filipinas, con Cuba, con Puerto Rico, con todos los territorios que se quedaron en el Pacífico y el Atlántico. Entonces, y con Puerto Rico decía, mira, Puerto Rico es para Estados Unidos lo que Malta es, o sea, Puerto Rico es para Estados Unidos y el futuro canal de Panamá, porque él era el que estaba diciendo por años antes que había que meter un canal en Panamá, y está escribiendo en 1899, antes del 1902, que es cuando dan el golpe de Estado en Panamá y agarran la provincia colombiana que se llama Panamá y la separan de Colombia y declaran una independencia con 20 gatos en una plaza, que al otro día firmaron los tratados del Canal de Panamá. O sea, con los Marines en el lado Atlántico, en el lado Pacífico, protegiendo la provincia de cualquier intervención del Estado colombiano para recuperar la provincia de Panamá. Pero bueno, entonces, él escribe eso y dice, Puerto Rico es para Estados Unidos y el futuro Canal de Panamá lo que es Malta para Gran Bretaña y el Canal de Suez. En otras palabras, Puerto Rico es el lugar estratégico donde hay que meter las bases militares, porque si viniera una invasión europea, vendría por ese lado noreste del Caribe, y Puerto Rico es un lugar estratégico para detener o intervenir ahí con cualquier invasión europea que intente tomar el Canal de Panamá. Que no pase que lo construyamos y nos quiten. Entonces, ¿cómo hacemos para que antes de construirlo tenemos que defender el sitio? Porque podemos dedicar una fortuna a construirlo y luego que nos quiten. Entonces él decía, hay que meter Pearl Harbor, las bases en Hawái, por si acaso vienen del Pacífico los japoneses, y hay que meter Puerto Rico, lo que luego se conoció como el complejo Roosevelt Roads. Y él decía, hay que meter esas bases militares ahí, porque si no, bases navales, porque por ahí puede venir una invasión europea. Entonces él decía, es lo mismo que Malta, la isla de Malta, en el Mediterráneo, para el Imperio Británico frente al Canal de Suez, que la isla de Malta era el lugar militar geopolítico desde el cual ellos defendían el Canal de Suez de cualquier invasión, de cualquier intervención. Entonces,
Y ya desde el principio caracterizan a Puerto Rico como una colonia militar, secundariamente económica. Entonces vinieron las corporaciones azucareras, le dan un golpe ¿cómo te digo? A las élites criollas cafetaleras, y entonces ahí hubo una historia muy compleja, que aquí se me hace muy difícil explicarla, porque requiere mucha matización, y es que las clases trabajadoras puertorriqueñas, que eran antihacendados cafetaleros y antiélites españolas, que eran los tipos más, vamos, la explotación más brutal que se vivió en Puerto Rico era bajo esa gente en ese momento de la historia, pues encuentran que con la anexión a Estados Unidos ellos entran en contacto con los sindicatos obreros de Estados Unidos, que son muy poderosos y ricos, y ellos entonces organizan sindicatos junto con los sindicatos obreros de Estados Unidos, que en aquel tiempo tenían un carácter mucho más, vamos a poner así, militante de lo que tiene un sindicato americano. Y por ejemplo, le hacían huelgas a las corporaciones azucareras con los sindicatos americanos, que le pasaban dinero a Puerto Rico, a los obreros en Puerto Rico, para que se pudieran mantener en huelga 6 meses, un año tranquilamente, porque el dinero que pasaban los sindicatos para que un obrero puertorriqueño pudiera sostenerse durante una huelga no significaba mucho dinero en aquel tiempo. Por el costo de vida de Puerto Rico era mucho más bajo que lo que era en Estados Unidos, y con unos pocos dólares la gente podía estar en la huelga permanentemente sin tener que claudicar a la huelga, porque estaban mantenidos por los sindicatos. Entonces eso le dio un poder a los obreros y al movimiento obrero, que luego eso se canalizó por el Partido Socialista de Puerto Rico, liderado por Santiago Iglesias Pantín, si recordamos. Y entonces ellos tenían un proyecto socialista, pero socialista anexionista, ¿bien? En aquella época, porque ellos le temían a que esa élite criolla blanca españolista volviera a tomar el poder. Entonces ellos veían más potencial de lucha de clase frente a la élite capitalista americana por el poder de los sindicatos americanos dentro del contexto americano que dentro del contexto español. Porque en el contexto español no había ese tipo de conexión, ¿no?, de sindicatos metropolitanos con los sindicatos en Puerto Rico y todo eso. Entonces, ahí había unas lógicas muy complejas. Digo muy complejas porque todos sabemos muy bien que, bueno, que no importa el estatus que tú tengas, anexión, independencia o autonomía, muy bien cualquiera de esas opciones pueden ser coloniales o no coloniales. Entonces era una situación muy compleja, y me acuerdo que uno de los textos así clásicos de los líderes obreros de la época era: ¿independencia para qué y para quién? Era una pregunta que se hacía en la época, en los periódicos de los obreros puertorriqueños de la época. ¿Independencia para qué y para quién? O sea, ¿para qué estas élites? Mira, José de Diego, que era un líder independentista puertorriqueño, que venía de esa oligarquía criolla blanca puertorriqueña, pues era el abogado de las corporaciones azucareras frente a las huelgas obreras en Puerto Rico contra esas corporaciones. Entonces, te puedes imaginar el líder independentista José de Diego defendiendo las corporaciones azucareras americanas, y los obreros puertorriqueños, o sea, diciendo: mira, ya ahí está el ejemplo de lo que tanto tememos, cómo esta élite criolla blanca españolista cómo nos traiciona todo el tiempo. Mira, se han ido del lado del imperio en medio de la lucha de clases, del conflicto con las corporaciones azucareras. Entonces le tenían una desconfianza enorme, y con razón, a esa élite criolla que levantaba la bandera de la independencia frente al imperio americano. Entonces ahí vino un proceso muy complejo, que es difícil en pocas palabras aquí meternos en eso, pero para decir que en Puerto Rico hubo una subalternidad desde el primer día de la llegada de los americanos, que pasa por otros registros mucho más complejos y difíciles de entender para una mirada latinoamericanista, porque el proyecto de Bolívar de Martí era la independencia frente al imperio.
¿Ves? Entonces, y con razón. Entonces, en esos países siempre hubo una lucha por sacar a los españoles del territorio para crear un Estado independiente. Pero en Puerto Rico ese proceso se abortó. No había una élite en Puerto Rico no había una situación así. Había un proceso contra el colonialismo español, pero no tenía la fuerza que tenía, por ejemplo, el movimiento cubano. ¿Ves? Y fue muy reprimido, el Grito del Ares fue muy reprimido. Ramón Emeterio Betance terminó exilado en Francia. En un primer momento creo que en la República Dominicana, después terminó en Francia. O sea, digo esto porque en Puerto Rico se da una subalternidad que yo le llamo complicidad subversiva, para llamar la atención de que una subalternidad en un contexto muy difícil y muy diferente a otras experiencias en América Latina, porque el imperio te anexa como colonia y porque entonces en términos de la lucha en ese momento, pues la gente hace complicidad subversiva, es decir, yo le llamo complicidad subversiva a esa estrategia de, bueno, hago complicidad con los símbolos hegemónicos del imperialismo yanqui, pero para subvertirlo. O sea, hago complicidad con, bueno, sacamos a los españoles de aquí, y hago complicidad con la presencia americana ahí, pero dame mis derechos laborales, dame mis derechos al sindicato, dame mi derecho a la huelga, o sea, exigiendo que se extienda los derechos reconocidos a los obreros de Estados Unidos a la colonia. Y con esos mismos derechos lo usan como arma contra la explotación capitalista en Puerto Rico. O sea, son estrategias muy arrevesadas en un contexto donde no veían posibilidades de un movimiento independentista que triunfara frente al imperio. En ese momento Estados Unidos era un imperio en ascenso, muy fuerte, etcétera. En Puerto Rico pues había esta contradicción porque las élites no había, en Puerto Rico nunca hubo una élite criolla blanca española que asumiera un proyecto radicalmente independentista como José Martí. Bien, entonces quizás Valdoriotti de Castro como autonomista fue lo más radicalito que llegó a existir ahí como parte de la élite criolla blanca, me refiero. Porque el pueblo había un sentimiento antiimperialista, anticolonialista muy fuerte contra los españoles. Y lo mismo contra Estados Unidos, pero en el contexto ya de Estados Unidos no ven salida para otro proyecto rupturista frente al imperio y lo que hacen es complicidad subversiva. Agarro lo que puedo agarrar de las cosas reconocidas dentro del imperio para usarlas contra el imperio mismo. Es un tipo de estrategia que yo la veo más en lo que yo llamo las colonias, estas colonias modernas del Caribe. O sea, este tipo de estrategia tú la ves en Martinica. En Mesecer fue uno que hizo este tipo de estrategia con los franceses y anexaron Martinica con derechos ciudadanos a Francia, Guadalupe, la Guyana francesa, etcétera. Había en las colonias, en los territorios holandeses, ¿no? Territorios coloniales holandeses, tienes este tipo de estrategia. Son lugares donde se dio una historia muy particular, muy diferente al resto de lo que pasó en el resto de América Latina. Entonces, incluso en otras partes del Caribe. Entonces, en esos primeros 40 años, Puerto Rico era una colonia militar, y el mejor ejemplo de eso es que cuando llega la Segunda Guerra Mundial, mandan a un socialista, tipo de ideología socialista, que era el secretario de Agricultura de Roosevelt, a ser gobernador de Puerto Rico, Tocqueville. Y Tocqueville hace reformas en Puerto Rico donde lo primero que hace es expropiar las tierras más allá de 500 acres de las plantaciones azucareras americanas en Puerto Rico. Entonces, espérate, ¿qué me estás contando? Que el gobernador de la colonia está expropiando las tierras de las corporaciones azucareras durante la Segunda Guerra Mundial en Puerto Rico. ¿Y qué hizo con esas tierras? Pues hizo una reforma agraria y le pasó tierra
al campesinado. Bien, entonces tú dices, wow, pero ¿qué es esto? Bueno, pues esto se explica muy bien. Se explica muy bien. El imperio, Puerto Rico nunca fue una colonia económica para el imperio, siempre fue una colonia militar. Y en medio de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, donde habían submarinos nazis por las aguas del Caribe, se necesitaba apaciguar el descontento popular que había en Puerto Rico, sobre todo durante la Gran Depresión de los años 30. Había un descontento popular enorme. Ahí el Partido Nacionalista, dirigido por Albizu Campos, tuvo una resonancia y una popularidad enorme entre las masas trabajadoras, las masas en Puerto Rico. Y claro, el imperio decía, bueno, tenemos urgentemente que usar las bases militares en Puerto Rico porque los nazis están en las aguas del Caribe. Y en algún momento a lo mejor toman una de estas islas, holandesa o francesa, porque ellos han tomado Francia, han tomado Holanda. Entonces a lo mejor ponen una cabeza de playa en una de estas islas. Entonces Puerto Rico, la importancia militar de Puerto Rico se incrementa ahí. Entonces dijeron, vamos a evitar problemas con los puertorriqueños y saquemos del medio a estas empresas azucareras. Porque para el imperio era mejor sacrificar los intereses corporativos de un sector de su compañía capitalista por los intereses geopolíticos militares estratégicos de largo plazo del sistema capitalista. Entonces era un cálculo, hicieron un cálculo, mejor pierdo aquí, en una islita aquí, estas empresas que pierdan y terminen cerrando, a perder el sistema, o sea, nuestro poder en el mundo, o sea, el imperio americano con toda su control económico planetario. Entonces, mejor Puerto Rico, el uso de Puerto Rico es militar, ahí no estamos para que las empresas se hagan ¿entiendes? Para como razones económicas. Entonces, la estrategia fue exitosa, porque entonces lograron apaciguar haciendo reformas. Por ejemplo, crearon reforma agraria, dieron tierra al campesinado, esas corporaciones terminaron cerrando, esas corporaciones azucareras. Hicieron reformas económicas, se generaron industrias estatales, manufactura estatal, o sea, que wow, entonces decían, este tipo es comunista, Tocqueville, ¿no? Porque las empresas eran estatales, entonces lo acusaban de comunista y no sé qué. Bueno, el tema es que no era comunista, era que estaban haciendo una estrategia geopolítica mundial de la cual Puerto Rico era una pieza central de la estrategia militar, y no podían tener una población descontenta brincando la verja de las bases militares, impidiendo el uso de Puerto Rico para el uso militar de Puerto Rico, interrumpiendo las operaciones militares de ellos en el Caribe. Entonces, tenían que de alguna manera apaciguar a la gente. Entonces, ahí vino toda esa reforma, y luego, cuando ganan la guerra, viene el otro tema que creo que es central a tu pregunta. Y es que cuando termina la guerra, empieza la Guerra Fría, y en la primera reunión que hubo de la ONU en San Francisco, California, que las primeras reuniones fueron allá, antes de Nueva York, inmediatamente empieza la pelea entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Los dos bloques que ganan la guerra se dividen el mundo y empieza la Guerra Fría. Y lo primero que hace la Unión Soviética en las Naciones Unidas es decirle al mundo, miren, estos programas de desarrollo que Estados Unidos nos está vendiendo, que eran el punto 4, el programa aquel del punto 4 que vino después, pero era la idea de que Estados Unidos no es una potencia imperialista o colonialista. Estados Unidos lo que quiere es ayudar a los países del tercer mundo a desarrollarse, y que venimos aquí a darle tecnología industrial, etcétera, bla, 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 bla. La Unión Soviética dijo, miren a Puerto Rico. Si usted tiene alguna duda de qué va a hacer Estados Unidos con el mundo, miren a Puerto Rico. Puerto Rico lleva 50 años con Estados Unidos y es el país más pobre del hemisferio occidental. Puerto Rico, San Juan, era un arrabal gigantesco. Era más pobre que Haití en esa época. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? ¡Wow! Entonces, Puerto Rico se nos está convirtiendo en un choque negativo, en una vitrina negativa de cara al mundo.
donde ahora queremos nosotros hegemonizar nuevamente el mundo en el nuevo contexto de la Guerra Fría, y ahora no tenemos, o sea, la Unión Soviética estaba machacando a Estados Unidos con su bla 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 de que viene a ayudar al mundo y no sé qué, al mundo subdesarrollado para que se desarrolle y no sé qué. Mira Puerto Rico. ¿Qué hicieron? Pues mira, transformemos a Puerto Rico de una vitrina negativa a una vitrina positiva y hagamos de Puerto Rico un showcase desarrollista de la Guerra Fría. Y Puerto Rico se convierte en el primer laboratorio de maquiladoras en el mundo. El primer laboratorio de maquiladoras. Entonces, antes que México, antes que todo el mundo. Y el punto 4, que era el punto de Truman, que se aprueba y que en 1949 y se pone como oficina y como política del Departamento de Estado americano, donde se va a entrenar a los agentes del tercer mundo, de todo el tercer mundo, se les va a pagar para entrenarlos en adiestramiento tecnológico industrial para que salgan del subdesarrollo y todo eso, que lo que hacían realmente era vender un programa de desarrollo que es la maquiladora, ¿no? Pero lo camuflajeaban como ayuda a desarrollo. Yo te voy a ayudar dándote aquí unas, te voy a ayudar dándote, te voy a enseñar de destreza de producción industrial para que te industrialices, bla, bla, bla. La oficina de entrenamiento del punto 4 la pusieron en San Juan, Puerto Rico. Y empezaron a llegar, o sea, lo del choque, lo de la vitrina, era una cosa real, no era una cosa simbólica. Pusieron ahí la oficina del punto 4 y empezaron a traer miles de élites del tercer mundo que se quedaban entre 6 meses y 2 años, pagados por el Departamento de Estado, dizque para entrenarlos tecnológicamente para que salgan del subdesarrollo, pero en realidad era un programa de indoctrinación política, porque lo que le enseñaban ahí era cómo Puerto Rico, mira, vamos a ver la vitrina en acción, cómo los puertorriqueños, el nivel de vida se ha elevado gracias a su programa de maquiladora. O sea, tú le ofreces mano de obra barata a las inversiones americanas, de industriales americanas, tú le ofreces incentivos fiscales de que no paguen impuestos, y tú le ofreces electricidad barata o gratis, agua barata o gratis, y mira, vas a estar como los puertorriqueños. Mira los puertorriqueños. ¿Qué pasó? En Puerto Rico le presentaron un showcase, o sea, una vitrina desarrollista, diciéndoles estas mentiras, ¿no? Para que cuando llegaran a sus países, estas élites vendieran el modelo de la maquiladora. ¿Cómo lograron eso? ¿Cómo lograron crear una ficción de un elevamiento del nivel de vida de los puertorriqueños? Pues número uno, extendieron los programas federales de la posguerra de Estados Unidos a la colonia Puerto Rico. Esos programas federales eran solamente para los estados de los Estados Unidos. Ni siquiera Hawái en ese tiempo, que no era estado, recibió la cantidad de ayuda en fondos federales que recibió Puerto Rico. Puerto Rico recibió incluso cantidad de fondos federales para vivienda pública, para un montón de cosas, superior a montones de estados de Estados Unidos. Porque era un objetivo estratégico, Puerto Rico como showcase, como vitrina de la Guerra Fría, en la guerra ideológica contra el modelo soviético. Entonces, pasaron por Puerto Rico casi 40.000 personas del tercer mundo entre 1950 y 1975, 76, por ahí. O sea, ahí hubo un periodo de 25 años donde pasaron por Puerto Rico un montón de élites del tercer mundo que regresaron a sus países a llevar el modelo en acción. Entonces, ¿cómo lograron artificialmente crear ese elevamiento de nivel de vida? Número uno, con inversión masiva de fondos federales, donde Puerto Rico entró a recibir cantidades millonarias de fondos federales en un montón de renglones, como si fuera un estado de Estados Unidos, pero sin ser un estado. Número dos, la exportación de toda la gente pobre de Puerto Rico con mano de obra barata a la metrópoli. Se pusieron oficinas en Puerto Rico para reclutar la gente y llevarla de mano de obra barata a la metrópoli y limpiar la isla de pobres. Bien, entre comillas, porque lo que hicieron fue entonces eliminar muchos de los arrabales visibles que había en San Juan, que había en muchas ciudades, metieron a la gente
en caseríos públicos, en vivienda pública, que en aquel tiempo esa vivienda pública no es la vivienda pública que vimos después. Eran, vamos, edificios con construcción, bien construido, etcétera. O sea, mucha gente que salía del arrabal iba a la vivienda pública. Entonces limpiaron, aquellos que no se fueron como migrantes, que se quedaron, pasaron a recibir acceso a fondos federales en vivienda pública. Hubo los programas federales para donde garantizan a los bancos el 90% de las hipotecas. Se extendió a Puerto Rico, entonces mucha gente accedió a préstamos bancarios para comprarse casa, etcétera. O sea, los programas de vivienda en Puerto Rico fueron impresionantes en esos años. Y a otra gente que no tenían, no entraron en la vivienda pública, ni tampoco podían comprar vivienda privada, se le dieron todos los recursos para que en los territorios de esas tierras expropiadas a las corporaciones azucareras, que dieron como reforma agraria, la gente construyera sus propias casas, ¿bien? Con los materiales que el Estado les daba. Entonces, hicieron unas reformas en Puerto Rico y la condición de posibilidad de crear ese elevamiento artificial a nivel de vida de la gente era la inversión masiva de maquiladoras, pero eso no era suficiente, como sabemos hoy día, que las maquiladoras, eso es industrialización periférica que no sale de la pobreza. Lo que pasa es que en Puerto Rico habían dos mecanismos que no existían en el resto del mundo, y es la migración masiva, porque como ciudadanos americanos podían irse sin problemas, inmigrar masivamente de la gente pobre de Puerto Rico a los Estados Unidos, y eso fue una migración organizada por el Estado americano y por la administración colonial a través de la división de migración del Estado colonial en Puerto Rico, que reclutaba a la gente directamente en la isla y lo mandaba a trabajar allá. Entonces, hago este recuento simplemente para decir que hubo y el otro mecanismo es fondos federales masivos que se integraron a Puerto Rico. Entonces, los puertorriqueños empezaron a vivir durante por lo menos 25 años el periodo de la vitrina, ¿no? Donde recibían todos estos fondos federales, donde recibían etcétera, etcétera, y donde artificialmente se eleva el nivel de vida, el nivel de consumo, todo eso, de una manera como no había existido en la historia de Puerto Rico y ni siquiera en las islas alrededor. Bien, entonces, luego viene la crisis del sistema capitalista mundial del año 73, que le llaman la crisis del petróleo, y ya en ese tiempo el modelo puertorriqueño fue tan y tan y tan exitoso que Puerto Rico se desindustrializó rápidamente, porque se vendió el modelo a tantos lugares del mundo que luego las mismas industrias que habían invertido en Puerto Rico cerraron en Puerto Rico y se fueron a otros lugares que eran más baratos que Puerto Rico. Porque la gente que venía a Puerto Rico a ver el choque de acción pagado por el punto 4 en el Departamento de Estado americano, que se quedaba entre 6 meses y 2 años, veían el modelo de nación y se lo llevaban a sus países a decir, pues mira, vamos a hacer como Puerto Rico. Si tú miras los libros, en aquella época, la literatura de las revistas sociológicas, antropológicas de Estados Unidos, era el Puerto Rican Model, estaba por todos lados. O sea, la discusión era el Puerto Rican Model. Puerto Rico era el modelo a seguir y no sé qué más. Bueno, fue tan exitosa esa propaganda y el punto 4 que Puerto Rico se desindustrializó en cuestión de 2 o 3 años, porque inmediatamente un montón de países empezaron a hacer los mismos incentivos fiscales, mano de obra barata, etcétera, y un montón de las empresas que estaban en Puerto Rico de manufactura encontraban que, bueno, es más barato yo irme a la República Dominicana o yo irme al norte de México, a las maquiladoras del norte de México, que quedarme en Puerto Rico. Pues Puerto Rico, después de todo, los salarios de los trabajadores es el salario mínimo federal, se paga en dólares, etcétera, y allá pago mucho menos de lo que le pago un obrero en Puerto Rico. Y además los costos de producción son mucho menores que en Puerto Rico. Entonces Puerto Rico se convirtió en un lugar masivamente desempleado a principios de los 70. Entonces, ese periodo fue un periodo como de ilusión desarrollista, porque la gente se creyó que ahora, pues Puerto Rico ya había pasado a ser un país desarrollado. Y el sueño, ese sueño, la gente despertó de ese sueño a principios de los 70, cuando todas esas industrias se fueron, medio mundo se quedó desempleado,
Y la gente, bueno, ¿qué hacemos ahora? Entonces, pues, Estados Unidos, para evitar una vergüenza mundial, porque había vendido el modelo puertorriqueño por todos lados, qué hizo Estados Unidos? El programa de los fondos, de los cupones, que le empezó a dar cupones de alimentos a los puertorriqueños, los food stamps, bien, que en Puerto Rico, en Estados Unidos, el acceso a los food stamps era solamente el 5% de la población, en Puerto Rico era más del 80%. Y la gente empezó a acceder a dinero directamente del Estado Dominicano, que luego el mismo Estado Dominicano eliminó los cupones y empezó a dar cheques en efectivo a la gente. La gente recibió un cheque en efectivo. Te puedes imaginar, tú en tu casa desempleado y de momento recibes un cheque del gobierno federal americano a nombre de los cupones, pero ahora ya no es para comprar comida porque no están limitados por el cupón que te daban antes, sino que ahora es un cheque en efectivo, que ahora yo puedo comprarme una nevera, puedo comprarme un carro, puedo comprarme, ¿entiendes? Entonces, de momento empieza una cooptación de la población puertorriqueña con una inversión masiva de fondos federales en los 70 y parte de los 80. ¿Bien? Y viene el programa, la ley 936 del Congreso americano, ¿bien? Que es una ley que permite a las empresas americanas, que vienen entonces inversiones intensivas en mano de obra, las manufacturas se fueron, las intensivas en mano de obra se fueron, las inversiones intensivas en tecnología, de alta tecnología, son las que se vienen a Puerto Rico, farmacéutica, petroquímica, que emplean poca gente, pero que entonces con la 936 se genera un mecanismo también artificial, porque la 936 es una ley, para los que no conozcan, que nos estén escuchando en América Latina o que estén leyendo esto, es una ley que permite a las empresas americanas no pagar impuestos en Puerto Rico. Entonces, las empresas americanas no pagan impuestos en Puerto Rico, pero a través de mecanismos de contabilidad de las empresas transnacionales, hacen aparecer sus ganancias en Estados Unidos en Puerto Rico. Y hacen aparecer sus ganancias en Europa en Puerto Rico. Y sus ganancias en cualquier parte del mundo en Puerto Rico. A través de mecanismos de contabilidad empresarial. Y entonces no pagaban contribuciones en Estados Unidos, ni pagaban en Puerto Rico, ni pagaban en Europa, ni pagaban en ningún lado. Entonces se convirtió como en un loophole, o sea, como en un boquete ahí, por donde se filtraba cantidad de dinero que terminaba siendo lavado en Puerto Rico y del fisco americano. O sea, lavaban el dinero ahí para no tener que pagar impuestos. Y entonces tenías cosas muy ridículas, donde una empresa como la Pepsi-Cola tenía una sucursal en Puerto Rico que empleaba, qué sé yo, 50 personas, pero tenía el 70% de las ganancias de la Pepsi-Cola en el mundo. Entonces tú decías, pero ¿cómo es posible que el 70% de las ganancias lo hacen aquí 50 empleados de la Pepsi-Cola? ¿Cómo es posible eso? ¿Qué pasó aquí? Pues mira, muy sencillo, con juegos de contabilidad empezaron a defalcar al fisco americano desde Puerto Rico. ¿Qué tiene que ver eso con Puerto Rico en ese momento? Bueno, que en medio de esa crisis, la gente desempleada, sin muchas alternativas, pues no solamente vinieron los fondos federales con cheques en efectivo llegándole a la casa a la gente, sino que además vino el 10% de ese dinero que se lavaba en Puerto Rico, iba a los bancos en Puerto Rico. Entonces era una cantidad de dinero, imagínense las ganancias del mundo de empresas internacionales apareciendo en Puerto Rico, y el 10% de eso se tenían que depositar en un banco en Puerto Rico. Bueno, pues los bancos en Puerto Rico tenían una cantidad de cash impresionante. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a dar préstamos a bajo intereses para que en Puerto Rico la gente se compre un carro, se compre una casa, se compre una nevera, una estufa, Entonces, el nivel de consumo se disparó a través de ese 10%, que es una cantidad millonaria. Entonces, los bancos tenían tanto dinero en las manos que podían dar esos préstamos a precios subsidiados. Pero eso era un tema que Estados Unidos tenía ante la crisis del modelo de desarrollista de las maquiladoras, de la Operation Bootstrap, como le llamaban, Operación Manos a la Obra, a principios de los 70, donde todo el mundo se quedó desempleado.
Entonces viene el tema de qué hacemos ahora para salvar cara. Por eso es que metieron estos mecanismos para que los puertorriqueños no se rebelaran, fueran cooptados, y lo que hicieron fue estos mecanismos que estoy explicando para que alguien que esté en una situación precaria en términos de empleo y cosas así pudiera acceder a otros ingresos suplementarios, ¿ves? Y que la gente no se tire a la calle a protestar la pauperización del desempleo que cae la isla, ¿no? Y entonces le ponen parcho al problema, ¿ves? Entonces, luego entramos estamos en todo ese periodo, o sea, estoy aquí haciendo grandes pinceladas, donde ahora tenemos las empresas estas intensivas en mano de obra, que son parte de las 936, que no emplean mucha gente, pero que dejan en Puerto Rico mucho dinero en los bancos, que los bancos pueden luego dar préstamos subsidiados a intereses bajos para muchas cosas de consumo, del cual mucha de la clase media puertorriqueña se benefició. Creó una especie de consumo masivo de los puertorriqueños, o sea, la gente siempre decía, oye, ¿cómo es posible que en Puerto Rico, yo me acuerdo, en Puerto Rico la gente decía, si hay una crisis en Puerto Rico, ¿cómo puede ser que Plaza de las Américas, que era el mall más grande de América Latina y el Caribe en aquella época, esté llena todos los días? ¿Cómo es posible? Si la gente está aquí desempleada, los niveles de desempleo son tan altos, ¿qué es lo que pasa aquí? Entonces, claro, hay un montón de mecanismos ahí que entran en la jugada, y otro mecanismo es el tema de las drogas, que Puerto Rico se hace también un trampolín de la exportación de droga, o sea, la droga que viene de Sudamérica pasa por Puerto Rico y va a los Estados Unidos. Entonces eso también era otro mecanismo de ingreso informal que había en la isla. Y eso creó una cantidad de dinero efectivo que circulaba por la isla, que hacía que los puertorriqueños en aquel momento no cayeran así de cabeza, ¿ves? En una situación así de pauperización. El imperio trataba de contener la cosa un poco para que eso que vendieron como modelo puertorriqueño no quedaran como una vergüenza internacional para Estados Unidos. Y ellos ya habían logrado su objetivo, que era el modelo puertorriqueño que se extendiera y se generalizara por todo el tercer mundo, y lo lograron. Ya Puerto Rico lo resolveremos de otra manera. Entonces ahí están esos mecanismos que estoy hablando. ¿Qué pasa? La 936 la cierran, terminaron con la 936, era un escándalo muy grande en Estados Unidos, porque esas empresas no pagaban impuestos en Estados Unidos. La Guerra Fría termina. Entonces, el rol de Puerto Rico militar pasa a un plano secundario, porque la Guerra Fría termina, ya Estados Unidos es la potencia hegemónica número 1 del planeta, no tiene contendiente en aquel momento, a principios de los 90, tenemos ya no hace falta mantener el showcase, porque ya el showcase era un tema de Guerra Fría, ya la Guerra Fría termina, no hace falta meter todos estos fondos federales en Puerto Rico para mantener a flote a la gente, para que esto se mantenga como un lugar de uso militar, como un lugar como te digo, de vitrina simbólica, desarrollista. Todo eso ya terminó. Entonces, ¿qué interés tiene Puerto Rico para los americanos ahora? Prácticamente muy poco interés. En ese momento se encuentran con que, bueno, estamos gastando un dineral aquí para mantener a flote esto por razones militares, geopolíticos militares, y por razones también simbólicas de la Guerra Fría, de choques y todo esto, pues ya esto no hace ningún sentido. Y ahí empieza una discusión en el Congreso americano para disque descolonizar a Puerto Rico. Entonces viene toda en el 91 un primer intento, en el 98 otro intento, en el 2000 no me acuerdo, 2012 no me acuerdo otro, recientemente otro. O sea, han habido varios momentos donde se han puesto resoluciones en el Congreso para hacer un referéndum de descolonización de Puerto Rico. ¿Y qué ha pasado? En algunos momentos se ha aprobado en el Congreso, en la Cámara de Representantes, y luego en el Senado se cae, o luego el mismo presidente lo veta. ¿Por qué? Porque tienen temor
en el contexto ya de la posguerra fría, tienen temor a que Puerto Rico se convierta, en que la gente en Puerto Rico, en un referéndum de descolonización, le vote a la anexión a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque para los americanos ya el tema de Puerto Rico es un costo. Ya es un costo. ¿Para qué vamos a seguir gastando dinero ahí? Cuando podemos mantener a Puerto Rico como mantenemos a Haití, República Dominicana, otros lugares que son una especie de neocolonia, que es la colonia sin los beneficios de la colonia. O sea, los explotamos, los dominamos y no hay que pasar para allá grandes cantidades de dinero, como hacemos en Puerto Rico, que a través de la ciudadanía la gente pide eso, a través de la historia que he contado, pues Estados Unidos hizo estrategias geopolíticas y simbólicas, ideológicas con Puerto Rico, que le tuvo un costo, ¿ves? Pero ahora ya fuera, la Guerra Fría terminó, ¿para qué estamos en eso? Entonces vinieron estas iniciativas que nunca terminaron en nada, porque fíjense, ni el imperio quiere el Estado Libre Asociado de la colonia, ni la gente en Puerto Rico en su mayoría quiere eso. Pero hay un impasse porque el pueblo puertorriqueño exige su derecho a la autodeterminación y exige que se le dé la opción a decidir qué opción quieren de estatus y de salir del Estado Libre Asociado como Estado colonial. Y las élites americanas, blancas americanas, pues le agarran, como digo, terror a la cosa si ganara la opción de anexión en Puerto Rico, que tiene, vamos, que en los surveys aparece en muchos de los surveys como un potencial ganador de un referéndum descolonizador. ¿Por qué le teme a Estados Unidos? Porque es la colonia con los costos de la colonia, cuando podemos a Puerto Rico tenerlo fácilmente como la colonia sin los costos de la colonia, que sea la neocolonia. Entonces lo movemos a un estatus neocolonial que sea independiente o autónomo y lo mantenemos, cortamos los fondos federales, cortamos un montón de transferencias que existen en Puerto Rico que para ellos ya se hacen innecesarias y de momento pues ellos empiezan a no querer eso porque tienen miedo que la gente le vote a la anexión. ¿Por qué? Porque muchos puertorriqueños no tienen confusión con su identidad, saben que son puertorriqueños, no están colonizados en el sentido de creerse que son americanos y que hay una minoría por ahí que de pipiyanquis que sí, pero la mayoría de puertorriqueños no creen eso. Lo que pasa es que muchos puertorriqueños cuando ven la neocolonia vecina, es decir, la colonia sin los beneficios de la colonia, donde para migrar tienes que irte en una yola, donde para poder sobrevivir no hay acceso ni a fondos federales, ni a la migración, ni a nada de eso, entonces muchos puertorriqueños le agarran miedo a la opción de neocolonial. Entonces, y lo que termina pasando es que Puerto Rico se queda ahí estancado porque no logra, no se decide sobre el estatus actual es disfuncional, no sirve pero para nada, nadie lo quiere, ni las élites imperiales ni los puertorriqueños, pero no se acaba de solucionar el problema porque las élites imperiales tienen miedo no a la independencia, sino a un voto de anexión. Porque en Estados Unidos, no les tengo que contar cómo la extrema derecha americana va creciendo desde hace ya más de 20 años, una extrema derecha que es asimilacionista culturalmente, que creen en English only, que creen que son racistas, que no quieren un Estado latino dentro de Estados Unidos, en un contexto donde ellos están peleando por sacar los latinos del país, o sea, allá hay una contradicción tremenda dentro del imperio entre, o sea, lo que es o sea, lo que podría pasar un referéndum de descolonización, ¿no? Y la realidad de que esas élites imperiales no tienen ningún interés en que Puerto Rico sea el Estado de Estados Unidos. O sea, ellos no quieren un Estado latino, ni un Estado latino que empodere a los latinos en Estados Unidos, y que empodere, o sea, eso es lo último que ellos quieren. Y entonces, y por eso Puerto Rico se queda en ese limbo, y luego, al cerrar la 936, ya no hay ni siquiera alternativa económica que el imperio pueda poner en Puerto Rico. O sea, ya se acabó el tiempo de las maquiladoras, se acabó el tiempo de las petroquímicas,
se acabó el tiempo de todas aquellas industrias de alta tecnología de la 936, se acabaron los fondos federales porque ahora el imperio no tiene tampoco, está del 2008, 2009, 2010, ya le empezaron a cortar los fondos federales a Puerto Rico desde los 90, pero ya en el 2008 al 2009 la crisis que hubo ahí, bueno, se acabó de cortar todo lo máximo posible de fondos federales a Puerto Rico, y entonces viene el huracán María y ni siquiera en Puerto Rico se aplicó los millones de dólares que siempre FEMA, la Agencia Federal de Emergencia, ¿no? Pues siempre pasaba millones de dólares a Puerto Rico para reconstruir las casas, el país, luego de los huracanes. Pues ni siquiera eso, porque Trump quería ese dinero para hacer la muralla con México, ¿te acuerdas? En el 2016, cuando el huracán María, pues la gente se quedó en Puerto Rico en la prángana. ¿Y qué pasó? Pues hubo una migración de 1 millón de puertorriqueños a los Estados Unidos. Si tú miras, Puerto Rico, a principios del 2010 tenía como 3 puntos, no me acuerdo, 2, 3.4 millones, 3.5 millones de personas. Después de María, unos años después, ya en el ahora en los 2020, Puerto Rico está en 2.5, 2.6, o sea, se fue 1 millón de personas de Puerto Rico que emigraron por el desastre ya de todos los niveles de la isla. Entonces no hay como muchas opciones de cara al futuro, bien, en este momento, y hay un descontento enorme, ¿no?, con la situación que vive Puerto Rico hoy. Está el fenómeno de una especie de colonialismo de población, ahora con esas leyes que han hecho para darle a millonarios americanos que se puedan venir a vivir a Puerto Rico, con incentivos fiscales que están desplazando comunidades, desplazando gente en sus casas, que vienen a comprar edificios y votan a todo el mundo y lo ponen en Airbnb, y todo esto, una especie de colonialismo de población, que Puerto Rico nunca había vivido eso. Era un colonialismo de explotación, pero no de población. Entonces, por eso la canción esa de Bad Bunny, de lo que le pasó a Hawái. Si tú escuchas esa canción, es como, o sea, está hablando de lo que está pasando en Puerto Rico ahora, que hay un desplazamiento poblacional, 1 millón de puertorriqueños yéndose y un montón de americanos entrando a Puerto Rico. Ahora los incentivos fiscales ya no es para empresas, es para individuos millonarios. ¿Ves? Antes los incentivos fiscales era para atraer empresas que generaran empleo. Ahora no, eso pasó a la historia. Ahora es para que vengan millonarios a vivir a Puerto Rico. Entonces hay un montón de gente en Puerto Rico, millonarios, incluso gente que no es tan millonaria, que son lo que se conocen como esta gente del mundo digital, que viven flotando por países, ¿no? Hay mucha gente de esa que se va a Puerto Rico y se inscriben ahí para no pagar impuestos en Estados Unidos. Y millonarios no pagan impuestos en Estados Unidos ni pagan en Puerto Rico. Entonces está habiendo una situación ahora de desplazamiento de poblaciones, una especie de colonialismo de población en muchos lugares de la isla. Entonces, no solamente en San Juan, incluso en pueblos, en el interior de Puerto Rico, está pasando esto. O sea, donde viene un millonario y se compra, no sé, unos edificios, en pueblos que están cerca del mar o algo así, y monta un Airbnb, monta no sé qué, y saca a medio mundo de allí. Entonces, está habiendo un desplazamiento colonial de poblaciones. Entonces, bueno, ¿dónde está Puerto Rico hoy? Yo creo que Puerto Rico está ahora mismo en una situación como en una especie de callejón sin salida. Porque cuando tú miras, el estatus actual está ahí estancado y sigue ahí y se va desmoronando todo. Bien, rápidamente se ha ido desmoronando todo. En términos del tejido social se ha ido descomponiendo todo. Los mecanismos que tenía el imperio para mantener a los puertorriqueños tú sabes, que no se vayan a rebelar, que se queden cooptados, etcétera, eso desapareció, porque ya no hay ni la voluntad política del imperio, pues ya la Guerra Fría terminó, ni tampoco hay los recursos del imperio para estar distribuyendo, como hacían antes, millones de dólares en Puerto Rico. Entonces, todo eso pasó en la historia. Entonces, ahora Puerto Rico se enfrenta
a una situación que tiene que escoger qué camino va a seguir. Pues el imperio americano es un imperio en decadencia. Es un imperio que está, vamos, en decadencia. Entonces, ahí los puertorriqueños están entre medio de esas dos realidades. Entonces tiene, o Puerto Rico se tira hacia la independencia, ¿verdad? Asumiendo todos los riesgos que vengan por ahí, e intenta reintegrarse con otros ejes en el mundo, lo cual no va a ser fácil, porque el imperio no es que tú te vas a hacer independiente y ahora eres libre de escoger, porque nosotros somos una isla en el Caribe, y si te fijas, las políticas imperiales en el Caribe es de disciplinar todos los países, alinearlos en su lógica imperial. Entonces el espacio de maniobra que tienen las islas del Caribe es muy poco. Incluso Cuba, que es el único país que se ha independizado verdaderamente de Estados Unidos, mira cómo lo tienen ahorcado con las sanciones y con todo lo que le están haciendo a Cuba, que es un bloqueo genocida. ¿Ves? Es un bloqueo genocida. Entonces, y la otra opción es la anexión, pero la anexión no puede ser la anexión y chihichijá, como decimos en Puerto Rico. O sea, la anexión tiene que ser entonces, si nos metemos ahí, es para pelear y descolonizar el imperio por adentro. Porque si te metes ahí a chihichijá, los primeros que vamos a ir trasquilados de ahí vamos a ser los puertorriqueños, o sea, los latinos. Mira lo que está pasando en Estados Unidos, hay milicias supremacistas blancas, ahora reclutadas por ese organismo que se llama ICE, ¿no? ICE, que están, vamos, arrestando gente, haciendo barbaridades por todas las calles de Estados Unidos, mandando gente a los calabozos de Bukele. Tienen un montón de cárceles que han creado con el nuevo presupuesto que le han dado a ICE, que tiene el presupuesto más grande de todas las divisiones de los departamentos, ¿no?, de los ministerios de Estados Unidos, excepto el Ministerio de Defensa, el Defense Department. Pero tiene, vamos, cantidad de dinero, dice, para hacer lo que les dé la gana. Y están ahí construyendo unas milicias y con cárceles están creando, que nadie se crea que esas cárceles van a ser solamente para migrantes. Esas cárceles que están haciendo por todo el país es para todo el mundo. O sea, cuando ven, o sea, la represión fascista que se está desatando en los Estados Unidos, acusando, ya viste que con la muerte de Charlie Kirk, acaban de declarar que el enemigo, quien mató a Charlie Kirk, es la extrema izquierda. Estados Unidos no es extrema izquierda. ¿De qué está hablando esta gente? Están hablando de los demócratas. Cuando ellos dicen izquierda y extrema izquierda, están hablando de los demócratas, de los liberales, que en la mayor parte del mundo son derechas. Pero en el lenguaje de la extrema derecha americana, Trump y toda esa gente, esa es la izquierda y la extrema izquierda. Entonces, aquí se va a desatar una situación que puede desencadenar en una guerra civil. En una guerra civil en los Estados Unidos. Porque en Estados Unidos todo el mundo está armado. Entonces, ahora mismo, los puertorriqueños tienen que hacer una decisión. Si se meten en la elección, es para pelear ahí. No es para quedarte mirando, porque te van a dar un buen palo en la cabeza. Es para pelear junto a todos los sectores progresistas por descolonizar ese imperio por adentro. Y si no te quieres meter ahí, entonces tienes la opción de la independencia, que tampoco va a ser una opción feliz, porque el imperio sigue controlando económica, política y militarmente el país. No te creas que porque te independizaste hace una ruptura radical con el imperio. Mira las islas vecinas, para que tengan un ejemplo de lo que es la neocolonia. Y entonces va a ser también lucha por descolonizar el espacio de ese nuevo estado independiente en el Caribe, ¿no? Para luchar contra el neocolonialismo en Puerto Rico, ¿ves? O sea, ahí vienen unas decisiones que ninguna de las decisiones es ideal. Todas son como, ¿cuál es la menos mala? Eso es lo que estamos enfrentando en Puerto Rico. ¿Qué es lo menos malo? Porque todo lo que tenemos de frente está bastante mal, ¿entiendes? Como opciones. Entonces, creo que eso es, ¿verdad? En resumen, lo que dijo Puerto Rico hoy, y creo que los movimientos populares, pues tienen mucho que hacer ahí
en términos de democratizar el país, en términos de llevar luchas por mejorar la situación de los puertorriqueños, sea bajo el estatus que sea. Nosotros no podemos estar casados con un estatus, con una opción de estatus, porque cualquiera de esas opciones de estatus tienen problemas. Y entonces tenemos que tener movimientos populares que desde abajo construyan alternativas populares frente a los proyectos que vienen de arriba, de las clases dominantes. Entonces, y del imperio, sea por la vía de la independencia neocolonial o sea la vía de la anexión de la estadidad. O sea, el Estado Libre Asociado actual que va cayéndose en pedazos y se sigue cayendo en pedazos. Entonces, cualquiera de las opciones, las economías populares y las luchas populares desde abajo son centrales para la sobrevivencia de los puertorriqueños en un momento muy difícil. Gracias, doctor. En el libro Colonial Subjects menciona un concepto que me llama la atención, siendo un número especial sobre el neoliberalismo en Puerto Rico. Usted menciona el concepto de colonialidad global neoliberal. Me gustaría que me hable un poquito más sobre ese concepto y cómo se diferencia de otras colonialidades previas a la era neoliberal, brevemente. Mira, el neoliberalismo es la continuidad de la colonialidad por otros medios. O sea, lo que ha sido el saqueo de los imperios sobre los pueblos se intensifica con el neoliberalismo, porque el neoliberalismo es un capitalismo salvaje donde la doctrina es que el mercado decide, y cuando tú dices el mercado decide, lo que estás diciendo es que los poderosos, las transnacionales, el capital financiero decide. Eso es lo que estás diciendo. El mercado no es un espacio neutral, es un espacio que está atravesado por relaciones de dominación, de poder. Entonces, tú decir que el mercado decida y que el Estado se quede lo más alejado posible de lo que pase con la economía es ponerle en las manos de las decisiones de lo que va a pasar con los pueblos, ponerlo en las manos de las élites del capital financiero capitalista internacional y de las corporaciones transnacionales. Entonces, capitalismo salvaje, pues esa doctrina falsa de que la situación va a mejorar a través de que los estados se mantengan fuera de la economía, es una ilusión, y eso es capitalismo salvaje, porque lo que intenta es privatizar todo, incluyendo eliminar las asistencias del Estado. Entre el año 45 hasta mediados de los 70, los imperios occidentales operaban bajo estados de bienestar, o sea, welfare states, donde había una cierta distribución de riqueza entre las clases populares, etcétera. Y ese modelo pues se usaba en muchos países frente al modelo soviético, ¿no? De socialismo estatista, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se debilita ese imperio y cuando ya no tienen por qué hacer concesiones a las clases trabajadoras por miedo a que se les vayan con los comunistas, pues ya eso termina, pues ya viene, ahora ya no hay que hacer concesiones, ya no hay que tener estado de bienestar, ya no hay que tener vivienda pública, ya no hay que tener salud pública, ya no hay que tener nada de eso. O sea, eso lo privatizamos todo y que sea el mercado el que se lucre, o sea, el que decide y determine cómo se mueven las cosas con la economía y el que quiera servicios de salud, de educación, lo que sea, que lo pague. Privatizar todo lo que se pueda. ¿Ven? Entonces, Puerto Rico, por ejemplo, que cayó en las manos, ¿verdad? Porque Puerto Rico ya quiebra después del 2010, cuando terminan todos esos programas que describí aquí, que mantenían a flote la isla, cuando eliminan todo eso, Puerto Rico quiebra. La colonia quiebra. ¿Y ustedes se creen que Estados Unidos va a decir, mira, la colonia nuestra quebró, por tanto asumimos responsabilidad porque como somos los colonizadores, somos los responsables del desastre que hay aquí? No, que lo paguen los puertorriqueños. Y ahí viene el sindicato ese de Wall Street, Promesa, que viene con un programa neoliberal salvaje a acabar con el presupuesto de la isla. O sea, ellos deciden
primero sacan el dinero para pagar a los bonistas en Wall Street y luego lo que sobre, pues, para lo que sea, para lo que sobre. Entonces, claro, los presupuestos universitarios de las universidades se han ido al piso, los presupuestos para las escuelas públicas en Puerto Rico se han ido al piso, se han cerrado no sé cuántas, más de 800 escuelas, se han cerrado no sé cuántos hospitales, la salud pública desaparece, etcétera. O sea, todo lo que hay en Puerto Rico de cierta institucionalidad de estado de bienestar durante la época del showcase, de la Guerra Fría y todo eso, eso pasó a la historia. Ahora estamos en el capitalismo salvaje, neoliberal, con un sindicato de Wall Street controlando el presupuesto de Puerto Rico. Entonces, Puerto Rico está ahora en su peor situación. Pues imagínense, un sindicato de Wall Street decidiendo en qué se va a invertir el dinero de Puerto Rico. Y claro, en qué se va a invertir lo que sobra después de haberle pagado a los bonistas. O sea, vamos, Puerto Rico está en una quiebra y en una catástrofe económica y política en este momento, como no se había visto en mucho tiempo. Entonces, yo creo que ese modelo esa colonialidad neoliberal global que se impone al mundo a través de los años 80 con el Consenso de Washington y el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional imponiendo estas políticas de austericidio por todo el planeta, eso llega a Puerto Rico con fuerza ya desde los años 90, 2000, pero ya se pone como institucionalidad concreta con el programa Promesa, que es un eufemismo. Eso de promesa es un eufemismo. Eso realmente de promesa no tiene nada. Y ponen un sindicato Wall Street a manejar el presupuesto de Puerto Rico. Imagínate tú. Y los puertorriqueños, sálvese el que pueda. Sálvese el que pueda. Y ese es el neoliberalismo rampante que hay en la isla. Y claro, no estamos contando el número de gente que ha muerto en Puerto Rico producto de estas políticas. Eso queda invisibilizado. Porque como no es con una bomba que cayó allí, y tú puedes contar el número de muertos, sino que es indirectamente. La gente es poco a poco pauperizada, que ya no tiene dinero ni para ir a un médico, ni para atenderse ya no hay dispensarios públicos como antes, ya no hay dinero con que nutrirte bien, está la gente gorda, inflada, comiendo fast food, comiendo comida de mala calidad, etcétera, etcétera. O sea, hay un deterioro en la vida de los puertorriqueños impresionante. Y bueno, y ya vimos que tenemos más de 1 millón de puertorriqueños yéndose de la isla en los últimos 10, 15 años. Creo que entonces ya hemos discutido parte de una pregunta que tenía, voy a pasar entonces a otra para volver a eso de los showcases. Porque, bueno, como señaló anteriormente, pues está exhortado un análisis de las estrategias simbólicas del capital en el sistema mundo, y ha planteado que el éxito de la ideología desarrollista pues estuvo parcialmente relacionado con la generación de esos países vitrinas o showcases que se convirtieron en símbolos de desarrollo exitoso en diversas regiones del mundo durante la Guerra Fría. Puerto Rico es un ejemplo de esas vitrinas, pero curiosamente esa idea de Puerto Rico como vitrina de la democracia y el desarrollo económico reapareció en el 2024, pero no en los círculos de la izquierda, sino en los de la derecha, en las páginas de la revista estadounidense de American Conservative. Allí este señor Charles Wescott, un abogado y empresario cofundador de Icarian Capital, que es un fondo de cobertura, ¿no? Un hedge fund centrado en la biotecnología, propuso una agenda MAGA, o Make America Great Again, para Puerto Rico. Y cito, ¿no?, lo que dijo: "By its geopolitical birthright, the island should be the booming, advanced economic powerhouse of the Caribbean and America's Latin American counterweight to the failed and corrupt regimes of Central America and what was once the Spanish Main. One only has to look to jurisdictions like Singapore or Hong Kong to imagine what should have been here and can still be. Puerto Rico should be a free zone, a place of investment, growth, innovation, and economic pride for mainlanders and Puerto Ricans alike." Y añade:
Puerto Rico can be a beacon of American hope and greatness, whose pride belongs to the Puerto Rican people and whose success will be the envy of the Spanish-speaking world. Let's make that future happen and ensure that the people of Puerto Rico are empowered to achieve their own success. ¿Qué opina de esa versión maga de la estrategia simbólica de convertir a Puerto Rico en una vitrina, una vez más? Es too little, too late. O sea, Puerto Rico quizás pudo haber tenido en algún momento, si esta estrategia se hubiera hecho hace 50 años, se hubiera podido convertir como, vamos, dentro del sistema, no estoy diciendo como alternativa para el pueblo, estoy diciendo el imperio. Si el imperio hubiera pensado esto mejor, hubiera tenido en Puerto Rico otro Singapur. O sea, Singapur pasó de mano de obra, de industria intensiva en mano de obra a industria intensiva en tecnología, y luego pasó a ser como una especie de ciudad global de los servicios de las headquarters de las transnacionales en la región del sudeste asiático. Ahí metieron sus headquarters. Entonces se convirtió en una economía de servicio muy fuerte, muy poderosa, y externalizaron desde Singapur toda la industria intensiva de mano de obra para otros lugares de Asia, pero metieron los headquarters y convirtió en una industria de servicio, una industria de capital financiero, del Banco Internacional, todo eso. Bueno, Miami le comió los dulces a Puerto Rico hace mucho tiempo. Ese tipo de rol de ciudad global, que es la ciudad que va a command and control, o sea, controlar y dirigir las operaciones de las empresas transnacionales en la región del Caribe, América Latina. Ese rol lo tiene Miami desde los años 70. Miami ya, en ese sentido, todas las grandes transnacionales de la región, los headquarters se localizaron en Miami. Entonces, Puerto Rico ahí, pues, tiene muy poco espacio de maniobra frente a Miami. Puerto Rico está como bastante... nunca hizo lo que se tenía que hacer para hacer algo así, que pudo haber funcionado si se hubiera pensado en eso hace 40, 50 años. Para eso tú necesitas una infraestructura de comunicaciones que Puerto Rico no tiene. Vamos, con todas las regiones. ¿Ves? Una estructura de comunicaciones. Puerto Rico, por ejemplo, los apagones en Puerto Rico, o sea, es una cosa de todos los días. O sea, la infraestructura puertorriqueña se ha deteriorado. O sea, tú no puedes tienes que tener un lugar donde, por ejemplo, el personal de ese tipo de headquarters, pues venga a Puerto Rico y tenga unos lugares, unos espacios que más o menos pues le sean atractivos, etcétera. Puerto Rico, por el deterioro que hay, pues los únicos que viven son estos millonarios que se esconden en urbanizaciones cerradas y vienen porque no pagan impuestos federales. ¿Ves? Pero mucho del personal que vendría a trabajar en esos headquarters son empleados con salarios altos y todo, pero que pagarían impuestos en Puerto Rico, no vienen como esos millonarios. Entonces, esa gente tiene que tener cierta seguridad, cierta calidad de vida, cierto nivel de consumo, etcétera. Y Puerto Rico se ha deteriorado a tal punto que ninguna transnacional mira en serio a Puerto Rico como un hub de este circuito de convertir a Puerto Rico como un centro de, como te digo, de las nuevas tecnologías y todo esto. Lo que está pasando en Puerto Rico, pero ya desde hace décadas, es que Puerto Rico produce grandes ingenieros, grande gente con grandes tecnologías, pues las universidades de Puerto Rico son muy buenas. La de Mayagüez, por ejemplo, produce mucho ingeniero, mucho tecnólogo. ¿Y dónde termina esa gente? En el mercado americano, porque en Puerto Rico no tienen empleo. No tienen dónde emplearlos. Y esa gente termina en Estados Unidos. Puerto Rico los produce y Estados Unidos los consume. ¿Bien? Entonces, yo no veo cómo ese proyecto MAGA
de hacer de Puerto Rico como una especie de ciudad global, ¿no? Ese es el concepto que usa Saskia Sassen de ciudad global, que es como hacer un hub de servicios, de nueva tecnología, de la economía de conocimiento, de todo esto, y que Puerto Rico sea como el núcleo de una economía alrededor del Caribe y América Latina. Eso pasó en la historia en Puerto Rico. Puerto Rico ya no tiene posibilidades, eso había que haberlo construido hace 50 años, 40 años. Ya Puerto Rico no puede competir con Miami, ni puede competir con otros lugares. O sea, Puerto Rico, el deterioro es tan grande que ¿qué transnacional, headquarter de transnacionales, que está enfocada no en la producción, sino en servicios, en altos servicios y en capital financiero y todo eso, banca internacional, todo eso? ¿Qué de esas empresas quieren venir a Puerto Rico a traer sus empleados ahí, en un lugar donde la criminalidad tiene unos niveles muy altos, donde el deterioro de la calidad de vida es terrible, donde hay apagones, donde hay esto? O sea, ninguna transnacional va a interesarse en ir a Puerto Rico. O sea, que Panamá es un centro financiero, que también hace rato que le dio una patada a Puerto Rico en ese campo. O sea, Puerto Rico antes tenía muchos bancos internacionales, hace años atrás, que eso desapareció, esos bancos se fueron. Están ahora en Panamá, están en Miami, los headquarters de multinacionales, habían algunos en Puerto Rico hace años atrás, eso desapareció. Yo no veo cómo ese proyecto de estos magas vaya a tener algún éxito en Puerto Rico, y sobre todo cortando las inversiones de fondos federales que van a ser necesarias para tú construir una infraestructura que permita ese tipo de economía. Puerto Rico no tiene la infraestructura para eso. Entonces, hay un deterioro muy grande. No veo cómo ese proyecto tenga éxito en Puerto Rico. Gracias, doctor. Le iba a preguntar sobre las posibilidades y prospectos de la estadidad para Puerto Rico, pero creo que ya nos contestó cuando está hablando, ¿no?, de Puerto Rico en una calle sin salida. Pero sí quería preguntarle sobre el estadismo en Puerto Rico. Y es evidente que el creciente giro a la derecha del Partido Nuevo Progresista y del estadoísmo en general, y entonces recuerdo, ¿no?, este proyecto de la estadidad radical. ¿Cuáles son las posibilidades del proyecto de la estadidad radical ante un movimiento estadoísta que es progresivamente más conservador? Mira, en este momento, la mayoría de los puertorriqueños, no estoy hablando del liderato del PNP, estoy hablando de los puertorriqueños de la calle, que votan estadistas, que votan PNP. La mayoría de ellos no votan por el PNP, por las razones que el liderato del PNP los llama a votar. La mayoría de ellos, cuando tú hablas con ellos, te lo digo porque yo he ido por las calles de Puerto Rico a hablar con la gente, la mayoría de ellos votan como un reclamo de derechos civiles. Como, mira, yo quiero tener los mismos derechos de cualquiera dentro del Estado americano. Si estoy aquí adentro, yo quiero tener los mismos derechos. Yo no quiero estar como un ciudadano de segunda clase. Eso es lo que le dice la gente en la calle. Bien, lo que pasa es que, claro, la realidad de los Estados Unidos ya no es la misma que en los años 70, 80. O sea, Estados Unidos es un imperio en decadencia. Es un país quebrado. Está quebrado Estados Unidos. Entonces, las posibilidades de que ese reclamo pueda materializarse como pasaba antes, en una igualdad en términos de acceso a ciertos derechos o ciertos beneficios del Estado federal americano, de fondos federales y cosas así, es cada día va para atrás eso. Porque es un imperio en decadencia, no hay dinero ya para repartir como antes.